Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Lizeth Joana Vaquero Pardo. Soy estudiante de Contaduría Pública. En este momento pues les voy a explicar sobre las medidas de dispersión, que es sobre el trabajo que tenemos sobre la estadística y descriptiva. Bueno, ¿qué son medidas de discreción? Medidas de dispersión muestran la variabilidad de una distribución, indicándolo por medio de un número. Si las diferentes puntuaciones de una variable están muy alejadas de la media, cuanto mayor sea ese valor, mayor será la variabilidad. Cuanto menor sea, más homogénea será la media. Así se sabe si todos los casos son parecidos o varían mucho entre ellos. Entre las medidas de dispersión también habla sobre el rango. ¿Qué es el rango? Es el recorrido estadístico de la referencia entre el valor máximo y el mínimo de un conjunto de elementos. En sí, esta es la fórmula del rango, que es igual a máximo menos el mínimo. ¿Qué son las varianzas? Las varianzas se dice que mide la dispersión de los datos de una muestra respecto a la media, calculado la media de los cuadrados de la distancia de todos los datos. Y así esta es la fórmula para hallar la varianza. Datos agrupados. Cuando la muestra consta de 30 o más datos, lo aconsejable es agrupar los datos en clase o clases y a partir de estas determinar las características de la muestra. Y por otro consiguiente, las de la población de todo fue tomada. Los intervalos. ¿Qué son los intervalos? El número de intervalos es la cantidad de bases que se debe realizar, la iteraciones, es decir, la cantidad de filas que se deben realizar en tabla. Se puede calcular de la siguiente manera, calculando la raíz cuadrada de n, donde está la cantidad de datos que encuentra. Tamaño de los intervalos. El tamaño de los intervalos es el rango que existe entre dos números, en donde para formar la primera clase se pone como límite inferior de la primera clase un valor un poco menor que el dato menor, encontrando en la muestra, y posteriormente se suma a este valor el tamaño del intervalo, obteniendo de esta manera el límite superior de la primera clase. Luego se procede a obtener los límites de clase siguiente y así sucesivamente. Este es el tamaño de intervalos, así es como la fórmula que se hace. Sobre variable continua, es aquella que puede adaptar cualquier valor en el marco de un intervalo que ya está determinado entre dos valores. Siempre puede existir otro valor de intermedio susceptible de ser tomado como valor para variable continua. A continuación les hablaré sobre un ejercicio de variación continua. Sobre la variación continua vamos a hablar sobre este ejercicio donde se realizó un análisis de la estructura del grado 11 encontrando los siguientes resultados. Para poder hallar x sobre, entonces cogemos este resultado, este 3, y lo sumamos con el 7, lo mismo el 7 lo sumamos con el 15 de f sub i, y así sucesivamente nos daría los resultados. Para esto, así como nos aparece aquí en la fórmula, lo hacemos y nos arrojaría los resultados. Lo mismo estamos hablando acá sobre x por f sub i y nos daría el resultado igual acá. Lo mismo estamos hablando de para poder arrojar los resultados de acá, entonces x sub i sobre fi. Entonces cogemos este valor de acá por este de acá y automáticamente nos da este resultado, y así sucesivamente. Para sacar la varianza para sacar la varianza, entonces tenemos la fórmula que les mostré en la varianza, que es esta sí, casi es la fórmula, pero en realidad para sacar la varianza de este ejercicio cogemos la sumatoria de que es de esta fórmula. Cogemos la sumatoria
lo promediamos, que es el promedio, sobre al cuadrado sobre f sub i, que es este, que bueno, sería este. Entonces lo hacemos sobre promedio de qué, de el análisis de la estatura de los estudiantes, que sería este. Estos serían en total de para que nos dé la varianza. Al coger ese resultado de esta fórmula, de lo que nos dio arrojo acá el resultado, lo cogemos sobre el resultado de acá, lo multiplicamos y nos arrojaría este valor. Para la desviación estándar es la raíz de la varianza y automáticamente ponemos la raíz sobre la varianza y nos arrojaría este resultado. Lo mismo para poder sacar la coeficiente de la variación, es la raíz, que es la del estándar, por el número de resultados de la desviación de estándar sobre el promedio. Ahí automáticamente nos arrojaría la coeficiente de la variación. Esa sería la variación continua. Bueno, para el ejercicio discreta, en realidad pues se hace lo mismo, el mismo procedimiento, se aplica lo mismo con la sumatoria para poder sacar el promedio. Entonces cogemos x, que es el resultado, la sumatoria de todo de x sobre f, lo cogemos todo, que son 125, sobre n, y ahí nos daría el promedio. Entonces, para sacar la varianza, entonces es la sumatoria de x menos el promedio, todo al cuadrado, multiplicado por la frecuencia dividido entre n, que es lo que nos dio el resultado de este sobre este, y nos daría, para sacar la varianza, sería este valor. Para la variación estándar es lo mismo que pues en el otro ejercicio, que es la raíz de la varianza y nos daría 1,95. Y la coeficiente de la variación se eleva a la varianza sobre la variación estándar. Y automáticamente entonces nos daría el resultado de 14,76.